Bienvenido a Llenos de Vida. Si tú no sabes que vives en una jaula, literalmente no vas a ser libre nunca. Todos queremos ser más libres, pero no hacemos nada porque así sea. Nunca nadie va a ser libre al 100%, pero por lo menos han dado ese paso en búsqueda de una cierta libertad. Es lo que nos ayuda a ser un poquito más libre, porque ahí tú puedes empezar a tomar decisiones con más o menos sentido y puedes entender qué ocurre, qué no ocurre, por qué hay cosas que sí que puedes hacer, por qué hay cosas que no, por qué hay objetivos que puedes lograr, por qué hay objetivos que no. Ahora, tú eres el que decide, porque simplemente lo que estás haciendo es quejarte, ponerte una venda en los ojos y no aceptar la realidad que está ocurriendo. Y ahí es imposible que hagamos nada. Pero si tú quieres la libertad, tienes que trabajar. Cuando te he empezado a hablar de viviendo la vida, hay una cosa que va como intrínseca en todo esto, que es vivir como quieres vivir. Es decir, ser libre de elegir cómo quieres vivir, qué quieres hacer, cómo te quieres sentir. Y el concepto este de libertad me parece apasionante y siempre he sido una gran defensora de que cada uno pueda decidir lo que quiere hacer y cuándo lo quiere hacer. Vamos, que cada uno sea libre, siempre y cuando pues estipulemos que vivimos en una sociedad, no hay que pisar a la otra persona, un bien común, no matarnos, este tipo de cosas que ya las dejo al lado. Fíjate si para mí el tema de la libertad ha sido tan importante que hasta lo tengo tatuado, con un pajarito, en plan súper hipster. Pero, ¿sabes cuando la vida te enseña la realidad y no te queda otra que abrir los ojos? Pues eso es lo que me pasó con la libertad. Que yo siempre he dicho que las personas podemos trabajar para ser libres y que podemos decidir cualquier cosa en nuestra vida y que podemos hacer lo que queramos dentro de esos límites, y la realidad es que no. Me encantaría, ojalá, con lo que he vivido, poder acabar esta reflexión diciendo soy libre, y no. Nunca nadie va a ser libre al 100%. Por lo menos no en una sociedad, por lo menos no en una forma de vida en la que nunca nos vamos a llegar a conocer al completo y en la que vivimos con unas leyes que no siempre hemos elegido. Por eso, cuando me di cuenta de todo esto, aparte de llorar y frustrarme, porque soy muy llorica y lloro por todo, no porque sea un drama en mi vida, sino, yo qué sé, lloro por todo, fue una hostia de realidad. El haber estado persiguiendo ser más libre, o ser libre, y darte cuenta que nunca va a llegar a esa libertad. Por eso tuve que resignificarlo, porque al final me parece una palabra que es demasiado bonita, y dentro de que cada uno se inventa las definiciones, porque nadie es fiel a lo que dice la RAE, pues yo decidí definir para mí la libertad. Y más que definir la palabra en sí mismo, es como el concepto de lo que supone libertad. No es no tener normas, no es ir por tu bola, a tu cuenta, es entender que tú te tienes que sentir la persona que decide en tu día a día aquello que quieras hacer. Hay un concepto o una forma de verlo muy gráfico que a mí me ayudó mucho, que fue a raíz de hablando con esa persona tan especial, tan inteligente, aunque voy a negar haberle dicho esto, que luego se le sube a la cabeza. Y es que siempre vivimos en una jaula. Si somos pájaros, siempre estamos en una jaula. Ahora, hay muchas formas de vivir en esa jaula. Tú puedes vivir en una jaula sin ser consciente de que vives en una jaula, o siendo consciente que vives en una jaula. Ya ese primer punto es drástico. Si tú no sabes que vives en una jaula, literalmente no vas a ser libre nunca. Porque piensas que tienes todo el mundo para ti y ni siquiera te das cuenta de que tienes unos límites. Ni siquiera te das cuenta de que verdaderamente tú no puedes elegir ir un poco más allá. No sabes hasta dónde llegan tus posibilidades ni hasta dónde tú puedes hacer, decidir o vivir. Por el otro lado, un pasito en la libertad sería el ser conscientes cuáles son esos límites. Y no solo ser conscientes, irnos un poco más allá y descubrirlos. Porque de nada te sirve que te digan vives en un país como es España, hasta que no sabes qué implica vivir en un país que es España, hasta que no hayas recorrido cada centímetro, cada milímetro, cada kilómetro,
cada ciudad, cada provincia, cada pueblo y sepas todo lo que tiene España. Cambia España por esa jaula. No digo que España sea una jaula, es simplemente una metáfora. Pero ese ser un poquito más conscientes, ese conocer un poquito más los límites, es lo que nos ayuda a ser un poquito más libres. Porque ahí tú puedes empezar a tomar decisiones con más o menos sentido. Y puedes entender qué ocurre, qué no ocurre, por qué hay cosas que sí que puedes hacer, por qué hay cosas que no, por qué hay objetivos que puedes lograr, por qué hay objetivos que no. Y así poco a poco todo va teniendo más sentido. En el momento que tú comprendes, eso es la verdadera libertad. El entender por qué algo sí o no tiene sentido, es posible o eres capaz de hacer. Cuando tú simplemente eres ignorante de la jaula en la que estás, de los límites que tiene, tú simplemente vas a ir dándote cabezazos con todos lados. Te vas a frustrar, no vas a entender nada, vas a llorar, vas a gritar, te vas a enfadar, lógicamente. Pero si hacemos un acto de entendimiento, de observar qué hay, dónde estoy, cuáles son las reglas del juego, ahí empiezas a ser un poco más libre, porque puedes empezar a jugar. Tú no puedes jugar al Monopoly si no sabes que hay que tirar unos dados, que tú eres una ficha, que tienes que comprar calles, que tienes que construir casas y hoteles. No estás jugando. Y para saber y poder ganar ese juego, tienes que entender cuáles son las reglas. Y tienes que practicar. Y tienes que observar. Por eso en el momento en el que nosotros somos conscientes de que estamos en una jaula y de cuáles son las limitaciones, somos un poquito más libres. Ya te digo que nunca vamos a ser libres del todo, pero somos un poquito más libres. Incluso si te das cuenta de que estás en esta jaula y la conoces al completo, puedes descubrir cómo salir de ella. Puedes encontrar una puerta, una ventana, algo que te permita salir. Y te voy a hacer spoiler. No sales a algo infinito, sales a otra jaula. Más grande, diferente, en la que empieza de nuevo las reglas del juego, en la que tienes que descubrir, observar y encontrar de nuevo los límites, pero ya estás un poquito más abierto. Ya es otra realidad. Ya es algo que dentro de que no eres libre tienes más posibilidades. En este juego es en lo que es un camino infinito hacia la libertad. No sé si llegará un día, tal vez cuando muramos, en otra dimensión o en otro mundo, en el que ahí sí que existirá una libertad. Aquí es imposible. Y ya no solo porque vivamos en jaulas constantes, sino es que hay dos cosas que nos hacen totalmente imposible que lleguemos a ser libres. Una depende de nosotros y la otra te diría que no. La que no depende de nosotros es obvio, y ya te la he comentado. Es que vivimos en una sociedad con unas reglas, con unas leyes, con unas cosas estipuladas de lo que tenemos que hacer, de cómo tenemos que vivir. Y si no las cumples, te vas a la cárcel o en otros países te matan. Es importante ser consciente de todo eso. Porque si no somos conscientes y no aceptamos cada una de esas reglas, es imposible que podamos jugar con ellas. Y jugar no me refiero a hacer la triquiñuela para intentar evadir impuestos. Me refiero a simplemente ser consciente de que estás en un país en el que es ilegal fumar marihuana o que, yo qué sé, hay racismo. Cualquiera de esas cosas son límites de esa jaula en la que estás viviendo, que marcan los límites de tu libertad actual. Y que puede ser que si no existiesen, tú igualmente los elegirías. Y puede ser que por eso existan, de forma estipulada, porque hubo una mayoría, hace no sé cuántos años, que estipuló que todo el mundo pensaba así o que lo lógico era pensar así y por si acaso, para los que no piensen así, pues ponemos la regla para que no haya que pensarlo. Ya estoy aquí, divago. La realidad es que hay unas reglas que tienes que seguir que limitan tu posibilidad de acción.
Y estando bien o mal, estando de acuerdo o en desacuerdo con ellas, son unos límites a tu libertad en tu poder de actuación. Necesario o no es otro tema. Ni digo que esté a favor ni en contra. Es una realidad. Pero verdaderamente lo que te limita a poder vivir, a poder experimentar, a poder tener todo lo que quieres, no es eso externo, no es eso que te han impuesto. Es algo que solo depende de ti, que es tu propia cabeza, tus propias creencias, lo que a ti te conoces, lo sincero que eres contigo o con tu realidad. Por eso la única manera de ser un poquito más libres es conocerte a ti. El autoconocimiento es la herramienta que a mí más me ha acercado a ser más libre, porque es lo que me ha permitido darme cuenta de todas esas jaulas. Las jaulas en las que yo a mí misma me había metido. Que sí, que por supuesto tienes creencias que te las han impuesto tus padres, te las han impuesto en la sociedad, te las han impuesto en el colegio, por supuesto. Pero eres tú el único responsable de darte cuenta de que tienes esas creencias y decidir si las quieres o no las quieres, si son útiles o no son útiles y cómo utilizarlas. En el momento en el que nunca nos paramos a reflexionar acerca de esto, a mirar acerca de esto, es cuando estás en una jaula sin ser consciente. Y esta es la jaula más pequeña en la que podemos estar. Porque da igual que el mundo externo te diga que está prohibido evadir impuestos, que si en tu cabeza no está el hacer dinero, ¿qué más te da? Que te digan que tienes que pagar no sé cuánto porcentaje de IRPF, de impuestos de sociedades. Si tu mente es tan pequeña, tu jaula es tan pequeña, que ni siquiera se te ocurre generar dinero. Y así es constantemente con todo. La gente que emigra, y me voy a meter en un jardín, la gente que emigra es la gente con una jaula más abierta que todas aquellas personas que no se atreven a hacer lo que quieren. Porque son personas que luchan y que quieren salir y fuerzan por salir de una jaula tanto mental, de que no es posible irme a otro país, a otro continente, como una jaula social con todas las dificultades que supone salir de un país en las condiciones que suele suponer salir de ahí. Esas personas, dejando de lado el resto de creencias, problemas que puedan tener y dejando de lado si está bien o mal, o si es necesario o no es necesario, o tendría que llegar a ser necesario o no hacer esa actuación, esas personas por lo menos están abriendo sus jaulas, sus realidades, por querer experimentar algo diferente, por querer experimentar algo mejor que creen que merecen. Y no sé cuántos habrán puesto a reflexionar acerca de ellos mismos, pero por lo menos han dado ese paso en búsqueda de una cierta libertad. Tú, normalmente, o todas las personas que conozco, igual tú eres la excepción, todos queremos ser más libres, pero no hacemos nada porque así sea. ¿De qué me sirve que me digas que me quiero ir a vivir a una casa maravillosa? ¿Y qué estás haciendo por eso? Los sueños no llegan porque sí. Todo es un trabajo. Y la libertad es un trabajo continuo y constante. Tanto a nivel de crear, pero sobre todo a nivel de ser. Tú nunca vas a poder llegar a ser la persona que quiere vivir en esa casa, que quiere viajar a no sé dónde o que quiere tener no sé cuántos, si tu mentalidad no está preparada para eso y tú no te has trabajado ni te has molestado en conocer tu mentalidad. La única jaula en la que realmente vivimos de manera constante y que nos limita al 100% nuestra vida es nuestra mente. Son tus creencias, tus pensamientos, tus propios juicios, la falta de conocimiento que tienes de ti mismo.
Si quieres ser un poco más libre, empieza por ser un poquito más libre en ti, contigo. Mira adentro. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué crees? ¿Cuáles son esas trabas mentales que te dicen que tú no puedes hacer esto, que no vas a llegar a hacer esto? Si eres tú mismo el que te está boicoteando. Eres tú mismo el que te pone los límites. Tú eres tu propia jaula. Y repito, siempre va a haber otra jaula. Conforme más te conozcas, tu jaula puede ser más grande. ¿O no? Simplemente estás viendo más matices de la jaula en la que estás. Ahora, tú eres el que decide. Si quiere vivir de espaldas a saber que vives en una jaula y que no puedes hacer lo que quieres, o si tomas la decisión de que quieres ser un poco más libre y le plantas cara para conocerte y descubrir qué es lo que no te está permitiendo ser la persona que eres, hacer lo que quieres hacer, conocer, llegar, disfrutar o vivir aquello que verdaderamente anhelas y deseas. Porque la libertad no es conseguirlo. La libertad es poder trabajar para llegar a aquello que quieres llegar. No es más libre el que lo tenga. Es libre el que tiene la capacidad de trabajar para tener lo que quiere tener. Y eso no es una cuestión de que un gobierno te permita, no es una cuestión de que una sociedad te permita o de que tu entorno tenga las posibilidades para hacerlo. Es una cuestión de que tú tengas la valentía, el valor, la capacidad, las ganas, la pasión, la motivación, como lo quieras llamar, de ponerte y trabajar. Y sí, te vas a topar con 25.000 barrotes, 35.000 paredes y puertas cerradas que no te van a permitir salir de esa jaula. Pero si tú quieres la libertad, tienes que trabajar. Tienes que observar y tienes que practicar y tienes que descubrir cuáles son cada uno de esos barrotes. Y por eso te digo que nunca vas a ser libre. Porque yo no sé tú, pero yo en mi caso llevo 25 años buscando y conociendo y descubriendo cada uno de esos barrotes. 25 años que me ha costado construirlo. Y no sé cuántos que me va a costar descubrir cada uno de esos. Descubrirlos de verdad. Y el día de mañana me va a pasar una cosa distinta y todas mis reglas del juego van a cambiar y voy a tener que volver a empezar. Pero yo voy a ser, entre comillas, libre de decidir si quiero o no quiero seguir en este camino. Por eso es importante que aceptemos, primero que conozcamos y segundo que aceptemos la realidad en la que estamos. Porque si yo no acepto que estoy en una jaula en la que mis creencias me están diciendo que yo no soy capaz por X, Y o Z, o que vivo en una sociedad en la que no es posible hacer X, Y o Z, si yo eso no lo acepto, lo único que voy a hacer es luchar contra una realidad que no tiene sentido. Y afuera da igual que tú no seas libre. Pero te puedo asegurar que todo ese odio, esa no aceptación, es lo que te está haciendo que tú, desde luego, no te sientas libre. Porque simplemente lo que estás haciendo es quejarte, ponerte una venda en los ojos y no aceptar la realidad que está ocurriendo. Y ahí es imposible que hagamos nada. Si te quedas resignándote, quejándote y criticando en una esquina acerca de todo lo que pasa, acerca de que tú no eres capaz o no puedes o lo que sea, desde luego no vas a cambiar la historia. Y no digo de cambiar la historia del mundo, hablo de cambiar tu historia, de que salgas de esa jaula que tú solo te has metido o en la que has crecido y que tú no estás decidiendo conocer. Entonces, al menos que seas un bicho raro y no quieras ser un poquito más libre, vivir un poco mejor o conseguir aquello que te has propuesto conseguir, aprovecha esos momentos de soledad que te he dicho que son tan necesarios precisamente para esto, para conocerte, descubrir poco a poco esos barrotes. No te obsesiones. Esto es una carrera de fondo, la más de fondo que conozco, conocerse a uno mismo. Y literalmente de fondo, porque es largo, es un proceso de por vida
y porque tienes que quitarle muchas, pero que muchas capas a la cebolla en la que te has convertido. Pero si algo dentro de ti quiere vivir un poco mejor, quiere acercarse a vivir como se ha imaginado alguna vez que quiere vivir, siendo más feliz, disfrutando más, teniendo mejores relaciones, la única manera es que conozcamos la jaula en la que estamos y descubramos cada uno de esos límites para que, después de aceptarlos, tal vez podamos romperlos y descubrir una jaula más grande en la que seamos un poquito más libres para volar. Pero esto es un trabajo de cada uno. Esto es un trabajo de cada día. Y yo, mientras tanto, estaré cada semana aquí intentando acercarte un tema en lo que abrir un poquito más los ojos, en el que puedas reflexionar para conocer un poquito más cada uno de esos límites que tienes en tu jaula. Así que nos vemos la semana que viene. No olvides suscribirte y que disfrutes mucho de ti.